El Festival Internacional de Teatro FITIG Guaguas de Maíz trae Voces del Maíz, Sembrando y Cultivando Historias, un podcast para reflexionar sobre el teatro para la infancia y la juventud, acompañados por Saidum Choice. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del podcast Voces del Maíz del FITIG Guaguas de Maíz. Hoy nos encontramos con Juana Guarderas. Juana Guarderas es actriz, gestora cultural y directora del histórico Teatro Patio de Comedias, una de las salas más antiguas y queridas de Quito, fundada en 1981 por sus padres, la poeta María del Carmen Albuja y el actor Raúl Guarderas. Desde los 17 años inició su camino en la actuación con la obra La Lección de la Luna, y desde entonces ha construido una trayectoria sólida en teatro, cine y televisión, demostrando una gran versatilidad entre la comedia, el drama y la tragedia. Personajes como Aurelia de las Marujitas la han convertido en un referente entrañable para el público ecuatoriano. Formada también en Estados Unidos, donde combinó estudios teatrales con ciencias internacionales, Juana ha llevado siempre su carrera artística de la mano con una profunda vocación de gestora cultural. Como programadora del Patio de Comedias, ha sostenido un espacio vital para la formación de públicos, especialmente de niñas, niños y jóvenes. Además de eso, ha participado activamente en la defensa del arte y los espacios independientes, como vicepresidenta de la ATT, miembro de la Asamblea de Artistas del Ecuador y fundadora de la Red de Espacios Independientes. En sus propias palabras, Juana dice que la educación es fundamental en la formación de públicos y ve al teatro como un hecho mágico que sostiene procesos de memoria, identidad y comunidad. Muy bienvenida, Juana, es un honor para nosotros tenerte aquí en este espacio Voces del Maíz para conversar contigo. Muchas gracias, Aidún, y muchas gracias a todo el equipo que hace este maravilloso Festival Guaguas de Maíz. Tenemos una pregunta que hemos venido desarrollando a todos nuestros invitados. Cuando eras niña, ¿cuál fue tu primer acercamiento que tuviste al teatro o al arte? Bueno, yo tuve la suerte de crecer en un entorno familiar donde ya había una sensibilidad muy profunda hacia el arte, entonces tuve la suerte de que el acontecimiento artístico sea parte de nuestra vida cotidiana. Mi padre, Raúl Guarderas, como un actor nato con una capacidad histriónica en la cotidianidad, de un momento a otro de pronto estaba interpretando un personaje, de un momento a otro de pronto estaba, diciendo poesía de Lorca. Cuando éramos niños vivimos en el campo, no había televisión, entonces nos sentábamos frente al fuego de la chimenea y mi madre, pedagoga en literatura, tal vez con un poco menos pedagogía que mi papá, en vez de entrar a los cuentos de Andersen o qué sé yo, los cuentos clásicos para niños, directo ya entró a la Odisea y a la Ilíada y a los textos de Lorca y al Quijote, o a las cosas que a ella también en ese momento le movilizaban, y mi padre tal vez más pedagógico que mi mamá. Entonces él, para hacer como más atractiva estas narraciones de mi mamá, interpretaba a los personajes para hacernos más digerible de pronto el Quijote o la Ilíada o la Odisea cuando éramos niños. Entonces fue muy bello verle a mi papá interpretar estos personajes y ahí ya empezar. Yo siento que empecé a amar el teatro desde ser público de teatro, desde verle a mi propio papá en acción. Ya fue una tremenda escuela. Y luego efectivamente cuando veníamos a la ciudad, porque yo vivía hasta mis 12 años en el campo, la actividad y el motivo principal para venir a Quito era irnos a asistir a espectáculos de teatro. Entonces íbamos mucho al Teatro Sucre, al Teatro Prometeo, a la UNP, que eran los espacios donde había, cuando yo era niña, donde había como esta actividad cultural. Entonces me acuerdo que me acuerdo desde asistir a las obras de teatro de la compañía de la Lola Albán, en el Sucre, que hacían estas obras clásicas, La Cenicienta, La Caperucita, claro. No sé qué. Entonces me acuerdo que era estar ahí encerrados en los
los palcos del Teatro Sucre, poner seguro en la puerta, no vaya a ser que el lobo se meta en el palco, cosas así. Y luego también ya ir a otras obras en el Prometeo, ¿no? Ver los primeros trabajos del Malayerba, por ejemplo, cuando yo era todavía más joven, ver incluso, qué sé yo, trabajos de la María Lurtiz, obras de teatro que no necesariamente eran tanto para niños, que mis papás nos llevaban. Entonces yo siento que había esa, y yo siento que aprendí a amar al teatro desde ser público de teatro, de asistir al teatro, porque tuve esa suerte. Claro, ¿no? claro. También era una época en la que sí, efectivamente, las actividades en vivo, de pronto, sí, ya estaba el cine presente, obviamente, ya el cine había jalado mucho, ¿no es cierto? También hacia que el hecho de que muchos espacios que habían sido históricamente teatrales en Quito se convirtieron en cines, que fue eso un poco un golpe para el teatro también, y efectivamente era asistir a esta experiencia en vivo, que es irreemplazable, que es la experiencia de asistir a una obra de teatro. Pero de todas estas obras, de todas estas experiencias que tuviste mirando teatro, ¿hubo alguna que te enganchó y te transformó y dijiste, yo quiero hacer esto, porque me encanta? Yo me acuerdo que vi el Robinson Crusoe, que hizo el Malayerba cuando estaba el Michi, y me acuerdo que me impactó un montón, así como, wow, qué alucinante hacer esto, contar estas historias de esta manera. Creo que esa puede haber sido tal vez alguna de las obras que a mí me impactó, ¿no? Pienso que sí, pienso que fue esa. Me acuerdo también haber visto alguna obra con la María Lurtiz, así, algunas cosas que me dejaban así como conectada, media escalofriada inclusive. Y creo que el Robinson Crusoe puede haber sido la primera obra que me llevó a decir, ¿y si yo hago algo así? Y si me meto a eso, porque yo empecé a asumir el teatro como una posibilidad para mí a los 14 años. Digamos, una posibilidad para mí, pero para mí desde un lado de adaptarme al mundo y a la sociedad, porque fue para nosotros y para mí muy impactante dejar el campo y venir a la ciudad y entender esos otros códigos del mundo urbano, ¿no? Donde pasaban cosas que para mí no eran tan fáciles de digerir ni entender, como todos los racismos, los clasismos, las fobias de la gente, el qué dirán, como todas estas cosas. Entonces no me gustaba el mundo adulto y yo decía, y ahora, yo no, medio síndrome de Peter Pan, no quería crecer y decía, ¿qué hago? Y el teatro a los 14 años fue esta tabla de salvación para mí, cuando entendí que el teatro era un juego, porque lo que yo quería seguir haciendo en mi vida era jugar, y entendí, dije, el teatro es seguir jugando, eso quiero hacer, y ahí entró en esa posibilidad. ¿Y ahí comenzaste con tu papá mismo en el grupo que tenían aquí en el patio? Sí, a los 14, cuando el patio se funda yo tenía 16 años, pero a los 14 empecé a hacer cosas en el colegio con mis compañeras, teníamos unas 3 o 4 amigas cómplices de esto, y había una cisterna en el colegio que era como una especie de tarima, y entonces en el recreo íbamos a hacer cosas ahí, desde la clásica de imitar a los profesores, que era la clásica cosa, o ya hacer pequeñas obritas de teatro. Me acuerdo que hicimos una obra que se llama Los Sordos, que ya no me acuerdo, un dramaturgo argentino creo que era. Entonces con estas del teatro del absurdo. ¿Era del teatro del absurdo Los Sordos? No sé, eso creo. Me parece. Creo. Pero era una obra bien como un pequeño entremés teatral. Y ahí me acuerdo que hicimos de esa y hacíamos, o sea, nos agarraban en el colegio para todas las cosas escénicas que había, y ya nos decían, a ver, ustedes hagan esto otro. Y luego ya cuando se funda el Patio de Comedias, yo me convierto en una boyerista, por decirlo de alguna manera, porque me metía a ver todos los ensayos, ¿no? De hecho, se empezaron a hacer, antes de que se inaugure el teatro, ya en la casona donde es ahora el café, ahí se empezaron a hacer los ensayos. Entonces, era una cosa para mí terminar rápido de hacer los deberes, aunque no haya hecho los deberes, irme a ver los ensayos de teatro, de los adultos, pero como
atrás, viendo desde atrás. Y me acuerdo tan claro cuando esta primera obra que tú mencionaste, La lección de la luna, yo tenía 16 años, estaba sentada ya en la butaca de más atrás y aquí adelante estaban conversando sobre los siguientes proyectos y mi padre dice, no hemos hecho una obra infantil, hay que hacer una obra para niños. A ver, ¿qué hacemos? Y se pusieron a leer un texto, texto de La lección de la luna de Alejandro Sieveking y el Carlos Di Zurieta, que en ese momento era el director también, leían y no sé qué, y mi papá dice, aquí para este personaje de la princesa Gualdina sería bueno tener una actriz joven, dice mi papá, ¿no? Y yo no sé de dónde ya saqué el ímpetu y las energías para salir por primera vez de esa posición que había tenido yo de estar solamente viendo los ensayos, decir yo quiero. Me acuerdo que mi papá me regresó a ver y se frunció y me dijo, ¿tú? Porque yo era la tímida, verás, o sea, yo era la tímida de mi casa. Estaba así como en una edad del burro, medio pendejona ahí, y mi papá me dijo así, no sé, me dijo, hay que probar, no porque eres mi hija va a servir esto. O sea, le llamó la atención porque yo tal vez no había demostrado todavía a nivel de mi casa ese deseo y ese gusto, ya no solo por ser público y ver teatro, sino por subirme a un escenario. Entonces me acuerdo que me hicieron la prueba, el casting más o menos, y mi papá dijo, bueno ya, ok, pero verás que esto es algo súper serio, pero verás que esto no sé qué, que esto no es un juego, esto no es un hobby, esto no es o sea, esto es, sí. Entonces me acuerdo que obviamente me lo tomé muy en serio y estrenamos esa obra, La lección de la luna, en la que también participó mi padre como actor, participó la María Beatriz Vergara también, que fue su primera obra. Ella era muy amiga de nosotros, de mi hermana, de mí, de mi cuñado. Estudiaba historia y era muy hábil. Y entonces ella vino en principio para pintar un telón. Dijo, yo me ofrezco para ayudar a pintar un telón. Y mi papá le dijo, a ver, pero prueba este personaje, ya tal cosa, bien. Y ahí ya la María Beatriz también se quedó como parte de este elenco. Se quedó en ese elenco. Ajá. Primerizo, qué lindo. Exacto, y ahí empezó estos primeros pasos para mí como actriz. Esta era una obra específicamente para niñas y niños. Sí. Así es. Entonces creo que para mí era también muy motivante eso, porque yo era una niña, yo tengo que asumir eso, que a los 16 años me acuerdo mis amigas, mis amigos, o sea, sobre todo estaban ya todos en la nota de los enamorados y de las fiestas y de esas cosas, y como yo era muy tímida y retraída, yo creo que por haber vivido 12 años en el páramo, entonces no era muy buena con la sociabilidad y siempre estaba así como a un lado, y más que nada había muchas cosas del mundo urbano que a mí no me gustaban, muchos códigos, entonces no me gustaba y para mí ir a una fiesta era un esfuerzo, no era algo que me fluía como yo veía que otros adolescentes. Entonces este hecho de ser niña me tenía todavía muy conectada con la niñez, con los niños, con los juegos, con esas actividades además así recreativas, fantasiosas, que me parecían mucho más interesantes, mucho más apasionantes, mucho más sinceras, mucho más honestas que el mundo del adulto. No, el mundo del adulto no me gustaba. Entonces me acuerdo que era para mí como un regalo poderme presentar para niños, porque yo era como me sentía todavía una niña. Claro. ¿Y cómo fue la experiencia ya cuando fue el estreno? El estreno. Y la temporada. Yo me acuerdo que era todavía, obviamente, muy nerviosa, todavía esta timidez, ¿no? que reinaba en mí, pero que el momento de que mi padre me imprimió el rigor, digamos así, el que esto es algo serio. Entonces, por ejemplo, cómo era para mí la importancia de que tenía que tener súper claro todo, mi planta de movimiento, los textos que iba a decir, toda esa parte para mí era como esa partitura era algo que me lo tomaba con muchísima seriedad, y eso era lo que me salvaba del tal vez pánico escénico que podría haber tenido. Entonces sentí como el estar atrás de un personaje a mí me liberaba, a mí como Juana. Ser la princesa Gualdina, ¿no es cierto?, ser otro ser, me liberaba de esos temores que yo tenía a la sociabilidad, de esos temores que yo tenía a relacionarme con el mundo,
¿no? Y me acuerdo que sí, que los nervios estaban obviamente muy potentemente, pero que era muy bonito poder jugar y estar ahí. Incluso me acuerdo que me dio en plena temporada, me dio como varicela, me dio alguna cosa así, y entonces me acuerdo que obviamente como las funciones eran sábados y domingos, tuve el tiempo de lunes a viernes, falté al colegio y no sé cuánto, entonces me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿crees que sí vas a poder subirte al escenario? Le dije, sí, no, tenía el huequito de la varicela, le dije, no, yo me maquillo y me pongo eso y salgo al escenario, también como aprendiendo ese compromiso. Entonces me acuerdo los niños jugando y la chacota de los niños identificados sobre todo con este personaje de esta princesa, que era una princesa triste, ¿no? Era una princesa sola, que lo que quería era, ella quería que le regalen la luna. Este era como este juego, de alguna manera, esta metáfora medio clásica, inclusive, de que quería que le regalen la luna. Entonces le traían, ¿pero qué es la luna? Que no sé qué, y le decían, no, es un queso, es no sé qué, y finalmente ella dijo, no, es un globo blanco, es un globo blanco lleno de aire, nada más. Y entonces me acuerdo que al final a todos los niños les dábamos un globo blanco a la salida, y me acuerdo la felicidad de los guaguas de jugar con este globo blanco. Eso, entonces siento que fue una experiencia para mí que me ayudó mucho también a encaminarme y a entender desde el lado ese compromiso con lo escénico, con el rigor, con lo profesional, aunque yo todavía era guambra, y también entender este juego, este acontecimiento lúdico, de que el teatro es principalmente eso, ¿no? Que es jugar con los niños, jugar, que es la capacidad lúdica, que yo creo que eso es una de las cosas que la adultez se olvida. Uh-huh. El adulto se olvida que ante todo somos, como dice mi amigo Juan Andrade, homus ludicus. somos seres de juego, claro, ¿no? Esa es tal vez una de las cosas que nos diferencia, no sé si de otras especies, pero bueno, no sé, creo que el juego también está entre los animales, pero esa capacidad de juego creo que es una de las cosas que a veces en la educación o en el mundo occidental se trata de eliminar. Uh-huh. Y es triste que eso suceda, ¿no? Porque justamente eso está comprobado. O sea, ¿cuál es la principal forma de, incluso como una herramienta educativa, el juego y el arte? Las artes en general como un mecanismo para aprender. Cuando estamos niños, esa es la primera forma de aprender, es a través del arte, pintando, dibujando, cantando, escenificando, bailando. Esas artes son las que primero entran en nosotros como seres humanos de nuestro proceso formativo para expresarnos, para aprender. Entonces, eso pienso yo que es totalmente clave en nuestros procesos. Claro, es importante un poco esto que mencionas, la cuestión lúdica en torno a la cuestión del trabajo teatral, porque es la base, ¿no? Es la base, claro, un poco, y que permite también conectarte al otro a través del juego. Esas son esas instancias que también le movilizan al otro y todo lo que uno tiene escondido también. Exacto. En esta experiencia que tú has tenido, por ejemplo, como programadora de aquí del Patio de Comedias, ¿cómo han sido esas interrelaciones cuando tú has visto a los niños y a los adultos cuando vienen en este acompañamiento? Porque también no es solo el acto para las niñas y los niños, sino también es todo este espacio lúdico, de este despertar que tú dices. Así en los padres y en las madres. Totalmente, el recordarnos eso, pues, ¿no? Que es el juego, por eso, ¿no? En inglés, obra de teatro se dice play, o en francés, actuar se dice jouer de théâtre, ¿no es cierto? Es un juego. Y entonces es muy bello esto que tú mencionas, más o menos desde el año 2000, bueno, habíamos hecho siempre temporadas infantiles, esporádicamente en los primeros años, sobre todo del patio, en la primera década y luego continuando, pero yo a partir del año 2000 me puse como una cuestión muy seria de decir y de decidir, tiene que haber siempre todo, así como la continuidad del espectáculo para adultos como programadora, tiene que estar también como programadora siempre los espectáculos infantiles en cartelera. Esto comenzó la programación rigurosa sábados y domingos a partir del año 2000, del 99, 2000 más o menos, que yo dije, siempre tiene que haber, con
todo y las dificultades, ¿no? Técnicas, porque quiere decir que tienes una obra en la noche, que tiene otro montaje de luces, otra escenografía, entonces quiere decir montar y desmontar, poder tener un técnico. Ese tipo de cosas han sido las que me ha tocado como ir comprometiendo, ¿no es cierto?, con el equipo de trabajo, ¿no es cierto? Decir, verás, o sea, vamos a hacer la obra infantil, eso requiere más trabajo en términos de tiempo y todo eso. Pero bueno, eso ha sido chévere también, ir comprometiendo a los equipos para que eso se pueda hacer y ir comprometiendo a los públicos, ¿no? Y también ha habido una demanda, es decir, sí, efectivamente ha habido un público que ha dicho, para los niños, sí hay para los niños, ¿qué hay para los niños? Entonces ha sido para mí clave el poder sostener eso, ¿no? Y ver justo este fin de semana se presentaba esta obra Dino y la Luna de la Chuza Producciones y decía exactamente lo que tú dices, ¿no? Observar cómo es tan importante la participación de las obras infantiles, que generalmente son participativas y juegan con el público. Es tan importante la participación de los niños como de los padres, porque es esta sensación de que los niños ven que sus padres se transforman en niños, que sus padres también pueden ser niños y que se tienen que subir al escenario y ayudarle al actor, aunque sea a sostener la telita del telón, pero ya ese acto de subirse al escenario a jugar, demuestra que este adulto tiene ese niño todavía ahí, si no ese niño, ese homus ludicus ahí presente, ¿no? Yo creo que es el momento que también se quiebra esa cuarta pared, no solamente a nivel de lo que se habla, digamos, en el teatro, de lo escénico, sino también a esa cuarta pared que tenemos los seres humanos, ¿no? Que se va un poco desvistiendo al momento de entrar en ese espacio lúdico. Totalmente, en un espacio en el que no hay juicio, ¿sabes? Yo siento que es el entregarse, cuando uno se entrega en el juego, no hay espacio para el juicio. Es difícil que eso suceda, ¿no es cierto? De que critiques o el sentido de tal vez del ridículo al que el ser humano le teme tanto, ¿no? Ay, chuta, voy a hacer el ridículo si subo esto. Obviamente nosotros tratamos de que la gente que quiere subirse al escenario sea por voluntad propia, ¿no es cierto? No le vamos a exigir, aunque a veces empujamos un poquito, sí. Pero es muy lindo cómo los niños se divierten viendo a sus padres divertirse también, ¿no? Y entran en esa sintonía horizontal, porque yo siento que el arte, el teatro, el humor tienen un encanto en esta posibilidad de ponernos de tú a tú frente al otro, de ser de esta cosa horizontal, de que se rompen las jerarquías o las cosas muy verticales, ¿no es cierto? Que creo que es algo que es esencial como humanos, podernos ver los unos frente a los otros de manera de igual a igual. Es un momento, ¿no? Es un momento que puede ser 1 hora, hora y media, 2 horas, pero en ese momento se genera justamente este ritual de convivencia, de convivio, donde todos podemos ser iguales, ¿no? Exactamente, somos iguales. Eso creo que es una cosa muy bella del juego escénico, y más aún del juego escénico que está pensado en los niños o en los jóvenes. Tiene esa magia. Ahora, en este lapso que dices, porque si bien comenzaste a programar más rigurosamente desde el 2000, pero desde el 1981 hasta el 2000, ¿cómo era la programación? Sí, teníamos obviamente programaciones infantiles, ¿no es cierto? Pero los 10 primeros años, cuando mi madre manejaba la gestión y mi madre todavía trabajaba en otras cosas más, le costaba un poco el tema del tiempo. Entonces, la sala no estaba programada los 365 días al año, sino que por temporadas. A ver, ahorita tenemos esta obra y esta propuesta y esta temporada, hagamos. Infantil, que sí había obviamente varias obras infantiles, o hagamos estas otras temporadas también para adultos. Pero luego, cuando yo entro en el año 90, decido que lo más importante, cuando empiezo a manejar yo la sala en el año 90, en 1990, tenía yo 25 años, dije, lo primero que hay que hacer es que esta sala tiene que ser una sala con continuidad. Es decir, el público tiene que saber que aquí
hay espectáculos todos los fines de semana. Entonces, digamos que del 90 hasta el 99 me concentré mucho en trabajar esa continuidad con los espectáculos para adultos, pero sin olvidar también a los niños. Entonces fue bien chévere que también, qué sé yo, la misma Espada de Madera haga largas temporadas aquí. Varios de los grupos de teatro infantiles hicieron también aquí largas temporadas y el tío Carachos, me acuerdo que era del Pato Estrella, no le dejaban bajarse del escenario. Claro. O sea, pero temporadas larguísimas, de 3 meses, así como de todos los fines de semana. Obviamente igual el títere fue también, obras de títeres, obras de niños, obras de mimo, estaban también presentes aquí en esa programación. Y en el 2000 yo sentí que ya había más oferta todavía, ¿no? Que había ya más oferta para teatro para niños y ahí dije, no, esto da para que todos los fines de semana pase algo a nivel de una programación para niños y para jóvenes. ¿Y cómo ha sido todo este aprendizaje tuyo de ir formando públicos? Porque es interesante, o sea, estamos hablando ya de casi 45 años, ¿no? 45 años, entonces son como unas 3 generaciones, yo creo que están ahí viniendo al teatro. ¿Y cómo ha sido todo este proceso? Totalmente. Mira, yo siento incluso, por ejemplo, que la famosa obra nuestra, La Marujita se ha muerto con leucemia, por ejemplo, se convirtió en una obra muy familiar. La gente venía con los hijos, con los niños, con los abuelos, venía la familia, era un acontecimiento familiar. Y eso también fue bien chévere porque eso se quedó, por ejemplo, mucho en la memoria de la gente. Y hablo de esta obra porque tú hablas del tiempo, y como esta obra se mantuvo en cartelera por 35 años, entonces era muy loco cómo había venido cuando era niño. Ay, yo es que vine a ver esta obra cuando era niño y me trajeron mis papás. No, pero ahora estoy trayendo yo a mis hijos. Entonces, claro, era muy bonito el cómo de alguna manera se trasladaba este clásico de alguna forma de esta producción nuestra de aquí del Patio Comedia, La Marujita se ha muerto con leucemia, del texto de Luis Miguel Campos. Se convirtió en un clásico del teatro que la gente, que se convirtió en parte de esta memoria que tú también hablabas, ¿no? Es que yo vine de niño con mi mamá, es que yo vine con mi abuela, ¿no? Es que yo ahora y le traigo a mi hijo, y es que ahora vinieron tales personas del extranjero y les trajimos a que vean la obra. Entonces, es esa relación además con el público que para mí ha sido bien importante, el poder tener una comunicación con el público. En este proceso también de formación de públicos, también formarme yo como gestora. Claro. No, ¿qué hay? ¿Qué necesita la gente? ¿Qué quiere la gente? ¿Cómo se hace ese proceso de formación de públicos? Y sí, yo diría que la continuidad es un ingrediente importante. Otro ingrediente importante es esta relación de comunicación con el público, ¿no? De escucharnos, de conversar de lo que sucede hasta ahora, ¿no? Incluso ahora ya con el tema de la farándula de las redes sociales, que los actores se quedan después de su obra infantil con el público, con los niños haciéndose fotos, pero también conversando, pero también entendiendo de pronto el misterio del mecanismo de un títere, claro, ¿no? El entrar a entender esas magias que acontecen en el teatro, ¿no? A mí, por ejemplo, me resulta siempre fascinante cómo los personajes, como un títere, por ejemplo, es un acontecimiento tan real para un niño, es un ser verdaderamente, ¿no es cierto? No sé, que pueda ser un animal, un dinosaurio, un niño, yo qué sé, se convierte en un ser absolutamente real. Entonces, cuando los niños ven que detrás de ese títere está también un ser humano, los niños van y le hablan al títere, no le hablan al actor. Cuando se suben a tomar la foto, no le hablan al actor que manipula el títere, le hablan al títere. Porque es ese títere el ser que para ellos fue un ser vivo, ¿no? Los más chiquitos, obviamente, los más grandes y empiezan a cachar, pero también les parece mágico ese acontecimiento. Entonces, esta relación de conversar con el público después, incluso con el público adulto, hacíamos el tema de los canelazos, o en el espacio también luego de la creperola, el tomarnos un café con la gente y escucharle a la gente sus opiniones, el tener un cuadernito donde la gente nos deja sus comentarios sobre las obras,
lo que les inquieta, lo que piden, lo que les parecen. Hoy en la mañana, por ejemplo, recibí un comentario por WhatsApp de alguien del público que vino este fin de semana a ver la obra infantil, ¿no? En que me dijo, mira, esto me pareció así, esto me pareció asado, qué bien, de todas maneras, pero también con un criterio crítico, ¿no? Uh-huh. Con una visión, con una posibilidad de saber que pueden opinar y que sus opiniones son recibidas y son respetadas, ¿no? Y que yo inmediatamente, después de que recibo esa opinión, hablo con los artistas, les digo, mira, hay este punto de vista, ¿qué te parece?, ¿no? Obviamente no se trata siempre de concederle al público, pero sí de escucharle al público, de entender qué es lo que la gente quiere y pide, entender también que es esencial en un proceso de formación de públicos, absolutamente esencial, el captar a un niño desde niño, ¿no? También, ahora recordando lo que me preguntabas antes, también me acuerdo qué cosas impactaron en mi niñez. Me acuerdo alguna vez que en mi colegio llegó un grupo argentino que hacían también asimismo algún cuento clásico y tal, pero cómo jugaron y cómo pusieron en escena ese cuento clásico y cómo yo pude ver eso, me acuerdo que también me impactó un montón, ¿no? Creo que efectivamente el arte debería ser siempre un eje transversal, el teatro, las artes escénicas, la música, la poesía, etcétera, siempre debería ser un eje transversal en el aprendizaje de los estudiantes y no debería ser una materia optativa, claro, ¿no es cierto? Claro. Sino que debería ser una herramienta a través de la cual, y el arte per se, ¿no? Esto que comentamos, ¿cómo es posible que a nivel educativo nos olvidemos del arte? Llega un rato en que ya no es serio. Hacer arte ya no es serio en términos de la educación, no, ahora sí tienes que aprender sentadito desde el pupitre con el uniforme, viendo el pizarrón, por lo menos, ¿no? Muchas generaciones, y nos olvidamos de esa otra parte lúdica del aprendizaje. Entonces, sí, yo estoy segura que ese público que viene a ver obras desde que son niños, es un público que va a venir cuando sean adultos, cuando sean padres. Tengo muchas historias también muy bellas, por ejemplo, la hija de una amiga, ¿no? que estaban todos los fines de semana aquí, incluso muchas veces se repetían las obras. Mi amiga me decía, oye, la María Emilia quiere ir. Le digo, sí, pero ya es la obra que ya vio. No importa, quiere repetirse. Bueno, tráele, lógico. Y María Emilia es ahora, ella se llama María Emilia Escudero, es una artista plástica muy importante a nivel mundial. De hecho, ella vive entre Nueva York y Madrid. O sea, es una man así que desarrolló. Y mi amiga Mónica, la madre, me decía, fue a partir del teatro. Fue a partir del teatro que ella se quedaba tan impresionada con esa vivencia que iba corriendo a la casa a dibujar lo que vio, porque es artista plástica, a dibujar lo que vio. Y eso se convirtió en su primer móvil de contar, ¿no? De contar lo que había vivido y lo que había visto, de contarle a su familia. Mira, esta fue la obra que nos fuimos a ver, y dibujaba las impresiones de lo que ella se quedó, ¿no? Entonces, cómo el arte abre tantas puertas, claro, ¿no? Y siento yo que efectivamente y en cualquier profesión también. En cualquier profesión. Porque creo que eso que dices, o sea, realmente el arte debe estar transversalizando la vida de los seres humanos, porque es parte, o sea, el mismo hecho que sea como esencia la cuestión del juego, de la lúdica, o sea, eso es parte de nosotros, está dentro, ¿no? De los seres humanos. Y es lo que nos sensibiliza. Porque el rato de los ratos, si tú te pones a pensar, el ser humano se ha peleado y se pelea y se seguirá peleando por plata, ¿no es cierto? Por economía, por recursos, por petróleos, por no sé qué, no sé cuánto, se peleará por la religión, incluso lo religioso no es que le hace necesariamente al hombre más sensible, pero ¿qué le sensibiliza al ser humano? El arte. Claro. El arte, el arte es el puente de la comunicación, de la conexión, de la conciencia, de la sensibilización. Es ese espacio mágico que yo de verdad tengo el agradecimiento inmenso de esta bendición, de este privilegio de poder contar con un espacio donde eso sucede. Claro. Y donde eso sucede todos los fines de semana. Yo ahorita tengo 61 años y me subí al escenario a los 17, o sea, ha corrido tanta agua bajo el puente, pero yo sigo siendo, para mí sigue siendo esencial sentarme en la butaca a ver los espectáculos que se presentan en este escenario. Sigue siendo esencial para mí.
personalmente, para nutrirme yo, para ver, para sentir, para emocionarme, para contagiarme. Entonces, cuando hago ese ejercicio de venir de público, estoy mucho rato, tengo como estos dos momentos, estar de público y luego también estar percibiéndole al público. ¿No? Percibiendo, y en las obras infantiles y en las obras para jóvenes, cómo es esa reacción, cómo se conectan con eso, ¿no? Cómo con los jóvenes, por ejemplo, fue bien interesante cuando pusimos en escena los monólogos de la vagina, o cuando yo puse esta obra también dirigida por Guido Navarro, que se llamaba El diario íntimo de un adolescente, que hablaba también sobre la sexualidad. Esa obra, por ejemplo, El diario íntimo, yo la presenté siquiera para unos 150 colegios en Quito. Con jóvenes. Y hacíamos foro después de la obra, hacíamos foro con los jóvenes para conversar sobre eso, ¿no? Sobre qué quiere decir poder hablar de la sexualidad de una manera relajada, de una manera sin tanto tabú, sin tanto prejuicio, sin tanto temor, ¿no? Porque Ayer conversaba con mi mamá, que últimamente, mi madre tiene 89 años, pero es un ser súper lúcido, y entonces mi mamá me comentaba, decía, yo estaba en un colegio de monjas, pero en cuarto grado me convertí en atea. Y le digo, ¿y por qué? ¿Por qué se convirtió en atea en cuarto grado? Porque el confesor no me quiso dar la, ¿cómo se llama? Cuando te perdonan. La señal de la cruz. No, la absolución. Ya. No me quiso dar la absolución en una confesión, porque yo le pregunté, porque yo estaba muy inquieta sobre cómo era esto de que los niños venían al mundo, de cómo de qué era la sexualidad. Ajá. Cuando yo no entendía cómo mismo era, y le hice una pregunta al sacerdote, y el sacerdote me dijo que era una corrompida y que no me merecía la absolución. Entonces, a partir de ahí, dice mi mamá, por suerte no me sentí mal, por suerte no me sentí culpable, solo entendí que yo estaba entendiendo otras cosas que el resto de mis amigas o compañeras de la escuela no entendían. Claro. Y simplemente cuando era la comunión yo me quedaba atrás. Dice, y ese año fui atea. Dice, ¿no? Esto que has mencionado, por ejemplo, de los espacios fuera del teatro, ajá, en la cuestión de como los niños pequeñitos, ajá, de entrar al escenario, tomarse fotos, ajá, estar al lado del títere, o los niños, o en este caso con los jóvenes que has tenido los foros. Ajá. ¿Cómo sientes que enriquecen eso? O sea, ¿realmente son espacios necesarios también dentro de la formación de públicos, estas discusiones, y que son necesarias? Absolutamente, porque es encontrar en el teatro esta herramienta que te permite ver la vida desde otro ángulo, ¿no? Yo siento que esa es una capacidad artística muy bella, ¿no es cierto? Nosotros, yo siento que podemos ver la vida desde la vereda de enfrente, entonces darle al público otra visión de muchas cosas, y otra visión que les permita conectarse, que les permita identificarse, término tan importante en lo escénico, y que le permita a la gente también poder conversar sobre temáticas, ¿no? Hay proyectos como, por ejemplo, el famoso escenario joven, uh-huh, que hace la Fundación Teatro Nacional Sucre, que he participado también ahí con muchos colegios, y de hecho tenemos nosotros aquí una persona aquí en el Patio de Comedias que se dedica específicamente a vender nuestras funciones y nuestras producciones a escuelas y a colegios, uh-huh, que igual vengan aquí. Yo he presentado, por ejemplo, mi monólogo de La Venadita, lo he presentado para niños desde 8 años en adelante. Yeah. ¿No? Y entonces es lindísimo estar aquí con público de esa edad, ¿no? Tan chiquitos, y presentarles esta obra que no necesariamente es una obra que está planteada, uh-huh, como una obra de teatro infantil, claro, pero que es una obra de una fácil digestión para un niño. Y entonces estar aquí sentada y presentarme para un colegio, y que en el foro levante la mano una niña y que me diga, verá, mis abuelitos viven en La Tacunga y mis papás todos los fines de semana nos saben llevar a La Tacunga para verles a mis abuelitos. Antes me daba pereza, dice la niña y se le quiebra la voz, antes me daba pereza de ir, pero después de ver esta obra, yo sí quiero que mi abuelita me siga contando cuentos y me haga sopitas. Ay. Yo sí quiero que mi abuelito, o sea, como entrar en una conexión, uh-huh, de una sensibilidad de esa relación de los niños con los adultos, uh-huh, mayores, por ejemplo, o con los temas de la sexualidad. Entonces, los jóvenes además y los niños son como esponjas, ¿no es cierto? Sobre todo los niños todavía no tienen tantos prejuicios, son como esponjas para
receptar de manera contundente eso, ¿no? También hemos tenido públicos y obras difíciles. Me acuerdo una vez igual para una función de colegio, eran adolescentes, ya existían los celulares, y me acuerdo que durante la función, por más que se dice, por favor, no sé qué, guarden los guambras no guardaron su celular y durante toda la función estaban viendo los celulares, ¿no? Entonces me acuerdo que una de mis compañeras me decía, paremos la función y paremos esto, porque no es posible que los chicos no están viéndonos a nosotros. Este era un colegio de gente como muy adinerada, y yo sentía que los niños tenían como este cierto prejuicio de que, ay, qué aburrido que tener que ver esto, que me obligue el colegio, que no sé qué, que no sé cuánto, y como desde una prepotencia conectada a los celulares. Me acuerdo que le dije a mi compañera, le decía, no, o sea, tenemos que terminar la función, ese es nuestro compromiso. Y al terminar la función en el foro, les dimos a estos niños una jalada de orejas. Ya. Terrible, por no tener, porque supuestamente es un colegio de gente con mucho recurso económico que supuestamente tiene un alto nivel de educación. Entonces les dijimos, niños, ustedes son unos mal educados, unos groseros, realmente ustedes, pues, o sea, no tienen un comportamiento respetuoso. Están haciendo que sus padres voten. Bueno, les dimos pero así tal retada a los guambras que se quedaron todos contra el asiento, ninguno volvió a sacar el celular, y luego las profesoras vinieron al camerino y yo dije, nos van a mentar la madre. Y las profesoras así con lágrimas en los ojos nos dijeron, no saben cuánto les agradecemos que ustedes le hayan dicho a estos niños esto, porque nosotros no tenemos esa posibilidad, porque corremos el riesgo de que nos boten del trabajo. Son niños tan mimados que creen que el recurso económico lo compra y lo vende todo, que nosotros, que nos tienen amenazadas con que, si yo hago algún reclamo, si tú reclamas, mi papá te va a dejar sin trabajo, más o menos. Entonces fue súper fuerte, por ejemplo, esa vez, ¿no? Y era la función era de La Marujita se ha muerto con leucemia, o sea, una obra súper digerible y fácil, pero había una prepotencia de estos niños que nos tocó ese rato enfocarnos, hablarles de qué quería decir el simple respeto al acontecimiento escénico, el qué se estaban perdiendo ellos, porque era un poco esta sensación a nosotros hacernos sentir como lo que ustedes están haciendo ahí no es interesante, es interesante lo que está aquí en el celular. Que eso es, creo yo, uno de los retos más grandes que estamos viviendo como seres humanos ahora, ¿no? ¿Cuánto nos absorbe ese aparatito a desconectarnos de otras cosas, ¿no? Has hablado ahorita de las funciones que ustedes realizan para los colegios, para las escuelas. ¿Cómo ha sido también este proceso de formación de este público que es bien importante, que son los profesores, las profesoras, los directores? Esa parte ha sido clave. De hecho, justamente la persona que nos ayuda aquí, Lucía Noroña, que nos ayuda en este proceso, la Lucía hace un trabajo, yo llevo trabajando con la Lucía por lo menos unos 30 años, creo, por lo menos, y la Lucía hace un trabajo minucioso, efectivamente, de ir profesor por profesor, director por director, y llevarle las propuestas, mire, tenemos esta obra con este contenido, con esta temática, con esto, y entonces realmente es ella la que ha hecho un acercamiento, una militancia, digamos, casi así, de comprometer a los maestros, a los directores, directoras, rectoras de colegios públicos, privados, entendiendo la importancia de estas experiencias para los alumnos, ¿no? Y de estas experiencias no como solo una salida recreativa simplemente, que también está bien, irse a un paseo, irse a lo que yo qué sé, pero también con todo el plus que quiere decir para una escuela, para un colegio, el conectarse con los niños desde este otro y con los jóvenes desde este otro lado, que es la sensibilización a través de las artes escénicas. A la gente le pasa siempre algo. Después de una función de teatro, el 99% de las personas
acontece una experiencia en él, incluso puede ser también hasta de desagrado, claro, porque también el arte puede tener ese sentido, no solamente, también puede incomodar, también puede salir la gente movida de otra forma, ¿no? Pero creo que también ese es un rol importante del arte, y poder cuestionarle y cuestionarse, ¿no? Y digamos, yo siento que hay que ser necios con este tema, que hay que insistir, que hay que seguir encontrándonos con el público en estos espacios. Fuera de las funciones que han realizado un poco dentro del proceso de formación con escuelas y colegios, también ha habido la posibilidad de acercarse a las propias escuelas y a los colegios. Y presentarse ahí también, sí. No solo presentarse, sino también desarrollar actividades lúdicas, teatrales, en torno a la obra, o no sé, actividades que sean vinculantes, digamos, al tema de la obra. Totalmente, sí. Mira, hicimos un proyecto muy bonito con Quito Honesto hace algunos años con la Escuela Sucre, que es una escuela municipal. Y fue bien bonito porque Quito Honesto nos propuso trabajar valores. Queremos trabajar valores, ¿no es cierto? Honestidad, sinceridad, toda una serie de valores que nos sentamos a conversar sobre qué es lo que ellos querían. Y el resultado que ellos querían era una puesta en escena. Y entonces, bueno, nos pusimos a trabajar con los estudiantes. Yo siempre que trabajo con empresas públicas o privadas que quieren utilizar el teatro como una herramienta de exploración, etcétera, yo siempre les digo, esto tiene que ser voluntario. No le podemos obligar a la gente. Hay que trabajar con los que quieren hacerlo. Y entonces me acuerdo que, bueno, se armó un grupo con el que te digo hasta la presente fecha. Esto fue hace unos más de 20 años, hasta la presente fecha, todos los miembros de ese club de teatro que hicimos en la Escuela Sucre son nuestro público, nuestros amigos, nuestros compañeros hasta la presente fecha. Muchos de ellos tomaron el camino del teatro y del arte como su camino. Uno de ellos se hizo guionista y director y actor en el INCINE y ahora es profesor en el INCINE. Otra, la Cata, se hizo bailarina. Y los que no continuaron en el teatro o en el arte como su camino profesional, pero son público que viene y sigue viniendo todo el tiempo. Tengo un alumno que además por su trabajo viaja por distintas ciudades, ¿no? Siempre que yo estoy de gira me dice, Juana, por Dios, avísame ahorita estoy viviendo en Loja. Si vas a venir a Loja, ya avísame. Entonces le digo, ya, yo voy a ir con esta obra, pero ¿sabes qué? Va a haber tal cosa en el Festival de Loja, te recomiendo. ¿Sabes que estoy viviendo en Manta? Ya, verás, ya voy pero si no estoy, o sea, hicimos público de teatro también con estos alumnos, y bueno, finalmente también hicimos la obra de teatro, y me acuerdo, estos chicos tendrían entre unos 12 y 15 años más o menos. Y muchos de ellos eran como los alumnos medio ñoños, o sea, uno de mis alumnos, que estoy hablando, el John, el que estudió ingeniería química, era un genio en las ciencias, ¿no? Tenía otra alumna que era como así la abanderada, la no sé qué, y de pronto todos estos guambras quisieron enrutar su vida hacia las artes. Y un día nos sentaron los padres de familia y nos dijeron, en este proyecto trabajábamos junto a la Elena Torres, la Ana Urbach, y nos sentaron y nos dijeron, oigan, o sea, ustedes están desviando los intereses educativos de nuestros hijos y ahora todos quieren ser artistas. Y entonces yo les dije, mire, o sea, no es mi interés ese, ¿no? No es mi interés que se conviertan, no estamos haciendo el proceso formativo para que ellos se conviertan, cambien su profesión simplemente para que esta sea una herramienta de vida, como tú decías, esta va a ser una herramienta de vida para ellos, para lo que sea que hagan. El arte les va a convertir a ellos en mejores seres humanos, por donde sea que usted le vea, en mejores profesionales inclusive. Y entonces ha sido muy bello ese proceso, concretamente de este proyecto, la obra que presentamos, me acuerdo que trabajamos así medio como en una onda medio de fábula, ¿no? Y que creamos una dramaturgia en base a sus propios proyectos, propuestas e improvisaciones, creamos una dramaturgia y entonces fabulamos con los animales, trabajando los distintos animales como con los distintos valores, ¿no? Un poco desde ese lado de la fábula. Y fue muy, muy, muy lindo ese proyecto y muy lindo lo que quedó
impregnado en los corazones de estos guambras para el resto de sus vidas, ¿no? Muy, muy lindo también el que se convirtió en un espacio de expresión de muchas cosas, también de muchas cosas duras y complejas en sí mismos, o sea, saltaron esas cosas, esas dificultades, qué sé yo, de maltratos en sus hogares o de de maltrato a nivel escolar, cosas que fueron saliendo y surgiendo y que se convirtieron también en un material de exploración para ellos, y si bien no necesariamente el teatro, o en ese caso era una propuesta terapéutica, el teatro también es curativo en ese sentido, ¿no? ¿Tú podrías pensar que el proceso de formación de públicos también es un proceso de creación de memoria? Totalmente, absolutamente, porque creo yo que es ese vínculo, ¿no es cierto?, con quienes somos. Para mí como actriz y para muchas de las producciones nuestras del patio, ha sido muy importante trabajar ese tema nuestro, de nuestra propia identidad cultural, de nuestros propios procesos, de nuestros propios contenidos, de quiénes somos, de la necesidad de devolver en este espejo que puede ser el teatro, de devolverle la memoria al público para mejorar nuestra autoestima. Yo considero que somos un pueblo con baja autoestima, ¿no? Que ahora que estamos... ¿Y por qué tenemos baja autoestima? Porque no conocemos, porque uno no ama lo que no conoce. No tenemos un profundo conocimiento de nuestra historia, del proceso nuestro como país, como cultura, como esa diversidad cultural que tenemos, como esa diversidad geográfica, etcétera. Son cosas que damos por hecho. Solo a veces cuando uno sale fuera de aquí, regresa y dice, qué bestia, ¿no? Qué país que tenemos, qué diversidad, qué paraíso que es, Y de pronto no valoramos eso que tenemos. Yo siento que otros países como Colombia o México, que además les ha tocado transitar lo que estamos transitando ahora, que es pues ser narcoestados, esos países se han sostenido de las artes. Es el arte, el arte el que ha sostenido esos países, el que ha curado esos países, ¿no? El que bien o mal, con o sin apoyo estatal, ha sido el arte el que ha estado ahí. Y bueno, en términos de políticas culturales, Colombia, México, pero sobre todo Colombia, que conozco más de cerca, tienen muy buenas políticas culturales, porque también ha habido procesos de agremiación que han instado y que han batallado para conseguir esas políticas. Nosotros, yo siento que estamos bastante más sueltos, y que ahora, más que nunca, ahora estoy hablando ahorita del 2025 y de lo que estamos viviendo como país, es esencial, absolutamente esencial construir esa memoria, construir esa historia de quiénes somos, de nuestra identidad. Para mí eso ha sido clave como público, como programadora del patio, como actriz, más que buscar yo quiero hacer una obra que me lleve a trascender y estar en todos los festivales del mundo. Para mí siempre ha sido clave el público de aquí. Y presentar obras, qué sé yo, como la misma Marujita se ha muerto con leucemia, que desde el humor trabaja el tema del regionalismo. A ver, entendamos que ese es un fenómeno que acontece en este país, y cómo acontece y por qué acontece. ¿Le hace bien? ¿Le hace mal? ¿Cómo es? ¿Cómo vivimos esa diversidad del regionalismo? O otra obra de Luis Miguel Campos, como El Tetragrama, que es contar la historia del Ecuador desde episodios protagonizados por mujeres, porque las mujeres efectivamente han sido invisibilizadas en la historia del Ecuador, en la historia del mundo en general. Pero a ver, ¿cuáles son esos personajes femeninos? Claro. ¿No es cierto? Una obra como La Venadita, que te lleva a trasladarte a esa sabiduría de esa cosmovisión andina. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ser andinos? ¿Qué quiere decir vivir en estas latitudes, estar rodeados de estos cerros, ¿no es cierto?, de estos taitas, mamas, apus que están aquí acompañando nuestras vidas? ¿Qué quiere decir eso? Y cómo te hace también trasladar, ¿no? Es como el teletransportador de La Venadita también, que te permite, como a esta niña que pusiste el ejemplo de esta niña que de pronto se sincera y te dice que de todos los fines de semana tiene que ir a la Tacunga, y de pronto hasta ese momento que vio La Venadita se sentía un poco disgustada con sus padres. Exacto. Que le tenían que llevar, y de pronto
toma y recapacita Exacto. y se encuentra en ese espacio de ir a ver a su abuela dice, para que le cuente. Ya quiero que mi abuela me cuente cuentos, Ese, que mi abuela me haga sopita. claro, ¿no? ese reencuentro con el presente, el pasado, cómo nos permite visibilizarnos y sentarnos ahí en un espacio para poder vernos, ¿no? Exactamente, para poder vernos, esa esencia. Entonces, sí, yo creo que es clave, absolutamente clave esa construcción de nuestra memoria. Yo siempre pienso y uso el ejemplo de Colombia porque creo que es el más cercano tal vez, ¿no? Y el ver, o sea, ahorita que está tan de moda todo el tema de las series y todo eso, tú ves que Colombia produce una tras otra y que muchas de esas series tienen absolutamente que ver con su memoria, con su identidad, con sus procesos. Claro. ¿No? Aquí un poco de pronto puede ser que ya ha pasado en la zona andina, y es eso que habla Eduardo Galeano con respecto a las venas abiertas de América Latina, pero hay un problema que no ha sido como resuelto, ¿no? Con todo esto que vivimos, con todo el proceso de colonización en 1492. Siento que hay esa vena abierta que no está sana, porque no hemos reconocido, se ha normalizado, digamos, con la independencia se normalizó que ese proceso, pero de ahí realmente el cambio no fue lo mismo, ¿no? Claro, caímos en lo mismo. Claro, o sea, es como súper fuerte el poder entender cuáles han sido esos procesos dolorosos y traumáticos que hemos tenido, ¿no es cierto?, como pueblos. Y hay una cosa que es como muchas veces tapar el dolor, ¿no? Esconder el dolor. Y yo siento que esas heridas es mejor curarlas, y para curarlas hay que evidenciarlas, hay que aceptarlas, hay que decir, esto pasa y a esto, ¿no? Vuelvo con el ejemplo de Colombia, pero digo, Colombia, ¿cómo ha curado su violencia, sus procesos de violencia? Para mí mucho desde el arte. Claro, no, le ha tocado porque imagínate, en Medellín, por ejemplo, que yo conozco, he estado cerca de todos los municipios del nororiente antioqueño, por ejemplo, que es muy lindo el proceso teatral en cada uno de los municipios, son pequeños y aún así siendo pequeños ves que hay un teatro, ves que hay un movimiento teatral en cada uno de los pequeños municipios, y entonces es bien interesante porque han logrado sostener todo ese régimen de violencia que se ha vivido allá y que aún se vive, pero se sostiene, y eso permite a la gente generar también un ambiente de alegría, no de resignación, sino también como de insurgencia en ese momento, de saber, de tener un camino por donde poder salir, por donde ver la luz. Así es. Y que es instarle a la gente a tener como también otras miradas, ¿no? Ahorita pensando en lo de la formación de públicos y esas cosas, me acordé que recientemente me comentaban unos amigos en Chile que la Michelle Bachelet en su época, hay estos famosos festivales, ¿no es cierto?, en Santiago, que el Teatro Amil y qué sé yo, en los que también hay ciertas cosas, ciertas élites, ¿no es cierto?, intelectuales, teatrales, que son las que acceden a eso, que son todos estos tiempos con estas dramaturgias expandidas, o el teatro postdramático y todo este tipo de cosas que son importantes, por supuesto, parte de, pero yo creo que uno no puede perder de vista también a todo ese público. Y creo que empezaron, no sé, lo del Teatro Amil o alguno de los festivales de Chile, y este grupo de teatro francés, el Royal Deluxe, que trabajan con estos títeres gigantescos. Y entonces lo que hicieron fue, antes de que empiece el festival, simplemente lanzar estos títeres gigantes, que era como una especie de globo, no sé cómo me imagino yo, no, me contaban ellos, yo no lo vi, que era, no sé, pienso como el chanchito que lanza Roger Waters en sus conciertos, ¿no? Era como un globo gigante que empezaba a aparecer, ¿no?, en los barrios populares de las periferias de Santiago. Y entonces empezó a generar un comentario en la gente, ¿qué es ese dinosaurio gigante que apareció aquí? Y ahora el dinosaurio gigante apareció allá, y ahora apareció acá, y de qué es, por qué es, quién es, de qué se trata, ¿no?
como solo crear una expectativa sobre algo y conectarle a la gente, romperle su cotidiano, entrar en el extra cotidiano, que es lo que nos permite las artes escénicas, y preguntarse, bueno, ¿y por qué? ¿Y de qué era? ¿Y de qué se trataba? Y de pronto, poco a poco se va haciendo una conexión a nivel de comunicación de qué era, por qué estaba suelto ese dinosaurio gigante por las periferias de Santiago, y finalmente decir, esto es porque va a haber este grupo, crea una expectativa a nivel de toda la ciudad, le conecta a toda la ciudad, a todos en la ciudad, y a no solo a las élites intelectuales, sino que ya le conecta a todo el mundo, y decir, ¿y cómo es eso? ¿Qué es ese títere gigante? ¿Qué va a pasar? Y era generar la expectativa por el festival que venía. Y es un acto aparentemente simple y sencillo, pero que conectó a todos los barrios de una ciudad tan inmensa como es Santiago. Eso es una escena expandida ya, que es bien interesante. Exactamente. Bueno, Juanita, estamos llegando al final de la conversación y te voy a hacer una pregunta que hemos estado haciendo a todos nuestros invitados. Uh-huh. ¿Qué pasaría si en este momento golpean la puerta de tu casa y te dicen que tú vas a ser la nueva secretaria de Cultura de nuestro país? Ahorita que ya simplemente quedó, ya no hay ministerio, entonces hay Secretaría de Cultura, pero te nombran la nueva secretaria de Cultura. ¿Qué harías en relación a la cuestión del teatro para niñas, niños y jóvenes? Bueno, yo creo que ahorita una coyuntura importante al existir esta fusión del ministerio que sea ahora de Educación, Cultura y Deportes, creo que es súper importante. Lo primero que creo que haría es justamente hacer proyectos y trabajos que permitan que el arte sea un eje transversal en la educación, desde las primeras infancias, desde la absoluta primera infancia, que se convierta en un requisito indispensable, que las artes sean parte fundamental de los pensums de estudios, de la programación, de estos procesos de sensibilización, que no sean optativas, no sean actividades libres, esporádicas, sino que sean parte importante de este pensum estudiantil. Creo que sería la primera acción a realizar, porque es ahí, ¿no? Tú ves en Argentina, o sea, hay un público formado a las artes escénicas porque en Buenos Aires o en Argentina en general hay un acercamiento desde la educación, desde la primera infancia. No, es parte de su hecho cotidiano, ¿no es cierto? Entonces, para que no sea una actividad, a mí me sigue pasando, esta sala tiene 45 años de historia y todavía sigue llegando gente que por primera vez viene a este espacio, ¿no? O que por primera vez viene un teatro. Solo para contar así una experiencia, igual a propósito de la Benedita y los jóvenes, había una fantástica maestra en la Politécnica del Estado, ¿cómo se llama? La militar. La Politécnica nacional. Las dos son nacionales. Sí, bueno, pero hay una que está más vinculada como a la una es militar y la otra es la nacional. Había una profesora de literatura en esa universidad que justamente como todos estaban estudiando ingenierías, el arte no era lo suyo, pero tenían por suerte literatura. Y por suerte esta era una mujer muy sensible para las artes. Y les traía a los estudiantes de ingeniería eléctrica, de ingeniería mecánica, de ingeniería civil, a que vean una obra de teatro. Uh-huh. Estamos hablando en Quito, Ecuador, o sea, en la capital de la República. Se acababan las funciones y yo la primera pregunta que hacía a los estudiantes antes de empezar el foro de la Benedita era: ¿cuántos de ustedes vienen por primera vez al teatro? Y te digo que eran la mayoría. Wow. ¿Por qué? Porque hay esa división, esa segmentación. Lo técnico no se relaciona con lo humano no. Entonces, hay que integrarnos. En términos de la educación hay que integrar. Entonces, creo que esa sería una primera y definitiva acción, el poder integrar. Creo que otra acción que consideraría importante si estuvieran en un rol de esa índole, justamente es el poder generar más, hacer algo que creo que es bien importante, que es el acto de generar una especie de catálogos o una diferenciación de los procesos artísticos. Creo que en todos los fondos concursables y en todas las cosas hay algo que es muy doloroso, muy triste, que es el ponernos a competir
profesionales que hacemos el arte con los vocacionales. No hay nada de malo en lo vocacional. Hay que motivar lo vocacional, por supuesto, como lo profesional. Pero no nos pueden poner a competir de manera injusta a los unos con los otros. Es injusto, ¿no es cierto?, tener ese tipo de competencia. Otra cosa que también me parece que es importante, que está muy planteada también en los concursos desde el tema de la inclusión, que está muy bien, justa y necesaria la inclusión, pero que de pronto un proyecto tuyo gane puntos porque hay una inclusión LGBTI, porque hay una inclusión del universo indígena, porque hay una inclusión del universo afro. Entonces, claro, finalmente hay gente que dice, bueno, voy a hacer una obra que tenga en escena un afro, un indígena y alguien LGBTI. Entonces me parece un poco tramposo eso, ¿no? Me parece un poco tramposo decir, para ganarme fondos voy a forzar un proceso creativo en el que incluya a estas personas, que es necesario. O sea, este ejercicio de la inclusión obviamente es necesario, pero en vez de que tú ganes puntos por eso, se debería generar otros procesos de llegar efectivamente a territorio, como es uno de los conceptos que tanto se ha manejado ahora, ¿no es cierto? De poder llegar, pero de qué manera, de hacer un proceso formativo contundente, pero no quiere decir que una señora que hace una danza muy emotiva en el 60 y piquito va a competir con la María Luisa González. Claro. No. Claro. No, entonces, a ver, ¿cómo entonces se hace este ejercicio de la inclusión? Eso pienso yo que hay que buscarle una vuelta más, y que los proyectos deberían ser calificados también desde el lado de sus contenidos, desde las trayectorias. Siento que hay algo que es doloroso y grave en nuestra historia actual. Como artistas, no hay un reconocimiento entre nosotros en el mismo gremio, ¿no? Y creo que esa es el reconocimiento de las trayectorias de la gente. O sea, la trayectoria es algo, debería ser un punto, por ejemplo, eso sí debería ser un punto a tomar en cuenta en un fondo concursable. La trayectoria. ¿Qué historia tiene este gestor, este creador, ¿no? Porque obviamente no es fácil, porque obviamente implica una dedicación, un trabajo contundente, un compromiso, una mística con lo que estamos haciendo. Entonces, claro, de pronto, alguien que tiene una trayectoria de 30 años concursa con una persona que se le ocurrió poner en escena un afrodescendiente con un indígena y una persona LGBTI, y que resultó, seguramente puede ser un resultado tramposo, ¿me entiendes? Ahí sí que me parece como abusar de ese sentido de la inclusión. No es una forma muy honesta de hacer las cosas. Entonces, eso también revisaría yo en términos de los procesos y los fondos concursables, ¿no? Creo que es importante como parte de esta construcción de memoria que tú dices, el saber que efectivamente hay unos procesos y una memoria que vale la pena reconocer. O sea, alguien me decía, ahora por los 45 años del patio vas a hacer algo y no sé qué. Yo decía, sostener la programación de la sala, esa es mi forma de festejar. O hacer una gran fiesta o no sé qué tanto sentido tenga. Juntarle al público o que yo misma me dé a mí misma méritos. Qué bien, Juana, ¿me entiendes? Que yo me dé el autorreconocimiento y me dé el premio Eugenio Espejo, Marieta de Ventimilla. No, esas son cosas secundarias que uno de pronto después pone una placa en un lugar que no tiene mucho sentido. Para mí, el sentido de festejar los 45 años es que acontezcan cosas aquí. Entonces creo que también eso de la memoria tiene también que ver con construir esa historia de este arte efímero que nosotros tenemos, ¿no? De tener registros importantes de este arte efímero que nosotros tenemos. Creo que también sería importante construir también más puentes entre, primero, creo que sería importante afianzar la autonomía de estos institutos, ¿no es cierto? Del antes IFAIC, que ahora es IFS, no, al revés, el antes IPSI, que ahora otra vez es IFAIC, que a veces dices, ¿por qué tiene que tener esos nombres tan complejos? No es el nombre lo importante, lo importante es el que nosotros como artistas defendamos e instemos y la institucionalidad nos garantice la autonomía
de estos institutos, tanto el IFAIC como del IC, que es el de cine, ¿verdad? Y obviamente el tema de la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? Que yo quisiera que la preocupación de la Casa de la Cultura versus, creo que es ahora el Viceministerio de Cultura, creo que Romina ahora es viceministra más que secretaria, creo que se llama viceministerio. O sea, más importante que verle pelear a la viceministra con la Casa de la Cultura, más importante que una pelea política, y más importante que verle al actual director de la Casa de la Cultura que se reelige teniendo pura bronca política durante su gestión, más importante es que cumpla su gestión como articulador de las artes y las culturas, efectivamente, ¿no? Que dejen de ser espacios, a mí me da ya mucha pereza eso, que dejen de ser espacios en los que finalmente son botines políticos. Claro. ¿No? El botín político del uno versus el botín político del otro, que finalmente termina entorpeciendo. Entonces, no quiero echar un mal agüero a lo que pueda pasar con la Casa de la Cultura, con la matriz actualmente, y no quiero echar el mal agüero a decir no va a pasar nada porque van a estar en pura tensión política. Ojalá se superen las tensiones políticas y está bien, de todas maneras, que haya una compensación, ¿no es cierto? Un peso histórico también, políticamente hablando. No necesariamente siempre la Casa de la Cultura tiene que estar políticamente, absolutamente políticamente alineada a la oficialidad del Viceministerio de Cultura actual, pero lo que yo les pido a ambas partes es que no se desgasten en sus respectivos broncas de botines políticos, porque los que terminamos siendo sacrificados en esos procesos somos nosotros los artistas. Por supuesto, porque... Y el público, claro, ¿no? Y la gente a la que pueden llegar, etcétera. Porque se termina dañando un poco todo ese tejido que desde los artistas y gestores independientes vienen creando. Entonces, ese es un problema súper grande, ¿no? Que el problema simplemente se resuelva a nivel discursivo y narrativo, a nivel a nivel político, que está bien que exista, digamos, esta construcción política, pero el problema es que eso debe ser sostenido por las bases, y las bases están alejadas porque realmente hay un descrédito muy grande a este liderazgo que está ahí. O sea, no hay representación, digamos. Totalmente. Así. Entonces, es eso, o sea, ha sido, te lo digo, desde la red de espacios escénicos independientes, que es una de las instancias, o sea, para nosotros ha sido el tema de estar, de alguna manera, defender la trayectoria de los procesos de gestión, de cogestión, como le llaman en la Casa de la Cultura, defender esos procesos de cogestión porque ha habido un desconocimiento de su trayectoria, porque ha habido un desconocimiento. Está bien regularizar, y estoy de acuerdo con eso, está bien que haya unos acuerdos súper claros, eso uno tiene que tener en la vida siempre con quien sea, desde las familias, los maridos, los hijos, hay que tener acuerdos claros, sí, efectivamente, no puede estar ahí una cosa tácita, sin resolverse, sí, tiene que haber un instrumento que efectivamente regularice los procesos de los espacios de cogestión, que son los espacios independientes. Pero tiene que haber también un reconocimiento de esa trayectoria, ¿no es cierto? O sea, con las virtudes y defectos de los cada cuales. ¿Qué quiere decir haber tenido una escuela de formación de danza tanto tiempo como ha sido el espacio del Frente, el espacio de los exploradores de la danza, como ha sido? ¿Me entiendes? ¿Qué quiere decir la trayectoria del señor Wilson Pico? Claro. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir el sostener un proyecto como el Bombos y Platillos, que tiene tantos años de ediciones, el encuentro de mujeres que organiza Mandrágora? Ahora, mira, con las virtudes y defectos de los cada cuales, porque todos tenemos que asumir, ¿no? No es que uno hace todo, no siempre está perfecto, pero hay un trabajo con unos resultados, con un tejido. Eso, mira, esto que tú estás diciendo ahorita, volviendo al origen de la pregunta, es justamente entender y valorar esos tejidos. Claro. Debería existir un mecanismo que permita entender y valorar esos tejidos. O sea, tú, por ejemplo, en el caso de que fueras secretaria, ¿darías valor justamente a todo este tejido, a todos estos procesos que se han venido desarrollando? Absolutamente. Absolutamente. Es que ahí está la base, ahí ya hay un trabajo hecho. Claro. No hay que inventarnos del agua tibia, no hay que empezar de cero, no hay que borrar
ese es nuestro problema también desde ese lado de la institucionalidad cultural. No hay memoria en la institucionalidad cultural, no hay memoria. Y también la memoria que hemos cargado como artistas escénicos también, que te olvidas rápidamente de tus maestros, ¿no? Entonces no hay ese recuerdo de decir, yo me formé con tal y con tal y con tal. Y eso es una memoria viva porque es nuestro presente. Por supuesto. Esa sí es una diferencia súper tácita que pasa que no pasa en Colombia. No pasa. Así puedas tener muchos puntos de vista encontrados con tu propio maestro. Tu maestro es tu maestro. Pero eres un maestro, ¿no? Que Así queda ahí. es. O sea, yo justo vine ahorita del Festival de Pasto, que es una belleza, el festival que se ha sostenido por 29 años. Y claro, tú llegas ahí y todo el mundo te trata maestro, maestra. Y yo llego un rato que hasta me resulta incómodo. Le digo, no, Juana, nomás me llama, no me digas maestra. No. Pero luego entendí esto que tú estás diciendo. La importancia de cómo para los jóvenes en las diversas generaciones, para los adultos, o sea, cómo otro adulto le dice a otro adulto maestro. Y entendí eso y dije, a mí no me gustan mucho esos títulos así, no le encuentro sentido de importancia, pero justamente entendí ahora en estos días eso en el Festival de Pasto, es un respeto a la trayectoria del otro. Y no negar la existencia del otro, porque muchas veces las nuevas generaciones piensan que están haciendo algo novedoso o están, ¿cómo se llama? Inventando el agua tibia, pero tal vez no es así. Sí. Tal vez si comenzamos a escarbar nos daremos cuenta de que hay procesos muy parecidos a los que estamos desarrollando, lógico. Entonces comenzamos más bien a crecer el mismo proceso que podemos desarrollar a partir de eso que nos dice la historia de nuestro teatro. Totalmente, totalmente. Y creo que eso... digamos, es muy loco esto que estamos conversando porque esto al pensar en la memoria, etcétera, todo lo que hemos conversado, el tejido que se ha realizado, si no tenemos presente lo que ha acontecido, es bien difícil que eso se sostenga. Y eso sí se ha sostenido en Colombia. Claro. Y eso sí se ha sostenido en México, en Argentina. Claro. ¿No? Pese a los procesos políticos que hayan tenido, hágale, ahí está. Ese tejido presente sosteniendo. Claro. Entonces, ese tejido, creo yo, qué chévere esta conversación, porque me ha hecho reflexionar sobre que eso es una clave que en términos de política cultural no está siendo tomada en cuenta por ninguna institución. Debemos reconocer a todos esos, hay una generación que aporta y otra generación. Si bien hay este proyecto bien interesante que desarrolló en su momento a su escena, en su existencia, que era la cuestión de la memoria y que nos sentó a varias generaciones. Es importante ese reconocimiento a cada una de las generaciones porque de alguna u otra manera nos ha entregado algo, ¿no? Entonces yo siento que la generación tuya nos entrega también a la generación posterior todo este legado de como sistematizar ya un conocimiento, de decir, o sea, la anterior generación viene de otro proceso donde el teatro tiene una cuestión política también, una razón de ser, pero viene la generación de los 80 y dice también hay un proceso formativo, hay sistematización que se está realizando en otros países. Exacto. Entonces vienen muchos maestros que se forman afuera, vienen y entregan todo su conocimiento. Y justo ayer conversábamos con el Alfredo Espinosa, nosotros también muchos de los procesos nuestros de mi generación, hablo, yo ya tengo 60 años, venían de procesos de teatro de grupo, con las virtudes y defectos de un teatro de grupo, ¿no? Pero había un acuerdo, que era un acuerdo interesante, que era, queremos poner en escena esta obra, y muchas veces no estábamos nosotros preocupados cuánto voy a ganar por los meses de ensayo, porque sabías que no había, o sea, ese no era un problema, porque plata para eso no había. Y entonces te comprometías en un proceso y hacías, obviamente no es lo ideal porque te estás autoprecarizando, no es lo ideal, pero había un compromiso que te llevaba a tejer, ¿no es cierto? Y a realizar este quehacer desde ese deseo de que yo me comprometo con K, ya por poner un ejemplo, me comprometo con este proyecto.
Ya, y me comprometo de esta manera y bueno, ya vendrá la taquilla de donde ganaremos, ¿no es cierto? Ahora, el teatro de grupo, ahora hay más procesos artísticos que vinculan e invitan a gente, ¿no? Invitan a gente, unos con fondos concursables que sí pueden pagar ensayos, enhorabuena, porque se está eliminando la precarización, pero claro, que eso es lo que le decía al Alfredo, ¿no? Le decía, porque me decía, chuta, quiero armar este colectivo para este proyecto. Y claro, hay algunos de los chicos del proceso que me están diciendo cuánto me vas a pagar por ensayo. Y no, pues no tenemos el fondo para eso, no nos hemos ganado el fondo. No siempre se ganan todos los fondos concursables, que está bueno que existan, pero hay estas otras formas, hay estas otras, de alguna manera nosotros teníamos unos procesos más colaborativos, tipo cooperativa, exacto, ¿no es cierto? En lo que todos poníamos algo para que el producto al que queríamos llegar esté en escena. Y luego estaba la taquilla, el público, pero era sostenible, ¿no? En los 90s, ese teatro que hacíamos en los 90s era sostenible porque teníamos este público que estaba ahí, presente, ¿no? Obviamente la pandemia transformó muchas cosas de los procesos creativos y de las formas de cómo construir, ¿no? La pandemia también y todo lo que se venía generando también, que se ha venido generando como el arte simplemente como una forma de entretenimiento, ¿no? Porque al momento de verlo así, lo único que genera el entretenimiento es simplemente está relacionado con una cuestión netamente económica. Económica, exactamente. Entonces, hay que ir entendiendo de estos otros procesos que teníamos. Entonces, claro, el Alfredo me decía, Juana, ¿te acuerdas que así hacíamos y que no era un lío? Decíamos, sí, porque estábamos comprometidos con el proyecto. Claro. Estábamos comprometidos con nosotros mismos, yo contigo, tú conmigo, y con lo que íbamos a hacer, ¿no es cierto? Desde esa cosa colaborativa o cooperativa, llamémoslo como quieras. Pero claro, ahora las nuevas generaciones dicen, no, un ratito, ¿cuánto es mi pago por el ensayo? Y como digo, enhorabuena, yo he participado en proyectos este año o el año pasado en los que he sido como actriz invitada, en los que ha sido un proyecto que ha ganado fondos y me han pagado mis ensayos, enhorabuena, qué chévere. Pero también he estado en estos otros procesos cooperativos o colaborativos en los que decimos, a ver, chuta, qué bacán esta obra de texto y queremos hacer, a ver, hagámoslo, y hagámoslo de esta manera. Entonces, también las formas de producción, sería interesante poner sobre el tapete esa conversación, ¿no? Es interesante porque también hay yo creo que todos los procesos que lanzan a concursos son interesantes de por sí, ¿no? Que la gente se pasa, ya es un trabajo el hacer un proyecto. Entonces el postular es todo un trabajo. Entonces, para mí es como democratizar también. Todos deberían merecer su apoyo. Debería haber otras prácticas también, y para evitar esto nomás que estemos como ahí solamente por el dinero, que es importante, digamos, la cuestión de salir de esa precariedad del trabajo artístico, porque tú mismo en una entrevista de estas que leía un poco para esta conversación, entonces leías justamente esta importante dar la garantía al artista de que es un trabajo lo que está desarrollando, y que la gente sepa que esto es un trabajo. Así es. Me ha pasado con en esto de un poco hacer militancia con el público hacia los niños, ¿no? Ha habido muchos, hasta hace poco, muchas personas del público que me dicen, ¿y los niños pagan? Y yo les digo, sí, los niños pagan. ¡Ay, pero no deberían pagar los niños! Entonces yo le decía a una señora recién, le digo, a ver, mi señora, si usted necesita comprar un par de zapatos para su niño de 2, de 3, de 4 años, usted entra a una zapatería y coge el par de zapatos y se los lleva y dice, no, perdón, es para mi niño. No, porque detrás de ese par de zapatos hay trabajo, señora. Entonces, detrás de la obra que su niño de 2, de 3, de 4 años va a disfrutar, hay un trabajo. Entonces sí paga. El niño sí paga. ¿Paga un precio reducido? Claro que sí. Pero sí paga porque de eso se trata. Entonces ha sido toda una cuestión, una militancia de eso, ¿no? Conversábamos con la Tania, por ejemplo, que ellos tienen esta obra Guaguitas, que es para la primera infancia, para los bebés. Entonces, ¿cómo hacerle al público entender que el bebé sí paga una entrada? ¿Por qué sí paga el bebé una entrada?
porque el grupo, el círculo hizo un trabajo de investigación en coproducción con Chile para entender qué quiere decir y cómo se hace teatros para las primeras infancias. ¿Qué quiere decir estimular a un bebé desde un escenario? A un bebé. Entonces, un trabajo que está hecho expresamente para un bebé, el bebé paga. Claro. Paga. Entonces, si quiere traerle esa experiencia a su bebé, sí tiene un costo. Obviamente, es un costo menor, mucho menor que el precio de un adulto, pero hay un trabajo. Muchas gracias, Juanita. Ha sido una conversación muy linda. Chévere, hemos aprendido mucho. Hemos conversado, yo también he aprendido. Estamos muy agradecidos de haberte tenido en este espacio. Qué chévere. Muchas gracias y larga vida a las guaguas de maíz. El Festival Internacional de Teatro FITIG Guaguas de Maíz trajo Voces del Maíz, Sembrando y Cultivando Historias, un podcast para reflexionar sobre el teatro para la infancia y la juventud. Nos acompañó Saidum Choes. Recuerdo, memoria e insurgencia.